Hola, aquí estoy saludándolos con esta preciosa blusa. Esta blusa es algo muy fácil y muy sencillo para tejerse. Aquí la tiene paso a paso para tejerla en cualquier tamaño, con anotaciones para que tenga más facilidad de cómo tejerla. Usted va a escoger el color y el hilo que más le guste para tejer esta preciosa blusa. Ahí la tiene completa. Ahí tenemos la parte de la espalda. Les quiero hacer notar que está un poquito grande, no quedó ajustada como en la foto, pero esto ayuda a que la pueda usar con una talla más grande. Ok, si saben tejer van a entender la explicación que les voy a dar. Aquí yo tengo 38 grupos de 3 puntos altos. Usted la puede tejer con 42 grupos. Tiene que aumentar en forma par los grupos. Para el momento de separar la parte del frente y la parte de la espalda, sea la misma cantidad. Estas vueltas que tenemos aquí, usted las puede aumentar, puede llegar después de esta vuelta, puede continuar haciéndolo más grande, el rombo, según el tamaño de la blusa, según el hilo que tenga, y así como lo aumentó lo va a disminuir. Ahora si lo va a hacer exactamente como está también igual lo puede tejer con 42 grupos o con la cantidad que usted necesite. Aquí va a tener al final más puntos altos, más grupos. En este espacio se van a dejar dos grupos más. Si le pone 42, dos grupos más al frente y dos grupos más en la parte de atrás. Si tiene el hilo más delgado, puede tejer la base de cadena dejando dos cadenas de separación solamente en la base de cadena. Pasa dos y en el siguiente toma el grupo y pasa dos y el siguiente grupo. También para que le quede más cerradita, puede dejar de tejer la cadena que tenemos aquí, la puede dejar de tejer. Yo no lo hice porque mi hilo es un poquito grueso, así es de que le queda más cerrada si no da el espacio de cadena, si su hilo es más delgado. Hay muchas formas de cómo tejerse según la medida y según el hilo y según su gusto también. Por lo pronto aquí tenemos esta que está preciosa. La tejí con 200 gramos de hilo. Para tejer la blusa voy a usar este hilo. Les voy a dejar la descripción en la cajita del video de la clase de hilo que tenemos para esta blusa. El gancho es la letra G, que son 4 milímetros. Aquí tengo esta pequeña anotación para la cadena de base. La cadena de base la va a tejer a la medida de la cadera, a la altura que usted quiera la blusa. Aquí tengo la primera de arriba, es con el hilo grueso con el que tejí en el video. Estoy tomando tres cadenas sin tejer en medio de cada grupo de 3 puntos altos, y arriba estoy tejiendo una cadena. Si le va a aumentar o le va a disminuir, va a tomar en cuenta que son 8 cadenas, porque comprende el motivo de este espacio a este espacio. Y también las personas que no entienden cómo es el múltiplo, aquí está marcado que es lo que comprende el motivo que se necesita para tener la misma medida de la espalda y la blusa, en este caso que estamos colocando los motivos en pares. Y con el hilo delgado va a tejer el múltiplo de 6, dejando dos cadenas de separación en medio de cada grupo de 3 y arriba sin cadena de separación.
si lo quiere cerrado el tejido. Y aquí tenemos, es el múltiplo de 6. Usted va a agregar o disminuir según la medida que vaya a tejer 6 cadenas. Empiezo el tejido con 152 cadenas. Vamos a deslizar en el primer punto de cadena. Revisamos la cadena que esté a un solo lado y empezamos a tejer 3 cadenas para el primer punto alto. En el mismo espacio tejemos 2 puntos altos. El punto alto es de una lazada, un punto, 2 y 2. Así vamos a estar tejiendo el punto alto, 1, 2 y 2. Ahí tenemos un grupo de 3 puntos altos, una cadena de separación y pasamos 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la cuarta cadena tejemos el mismo grupo de 3 puntos altos en el mismo espacio. Así vamos a continuar tejiendo la primera vuelta para tener al final 38 grupos de 3 puntos altos. La cadena, pasamos 3 cadenas y en la siguiente repetimos el mismo grupo de 3. Ahí tenemos el espacio que vamos a estar repitiendo. Tenemos los 38 grupos. Voy a cerrar la primera vuelta. Tengo el espacio de cadena y los últimos 3 espacios de cadena. Deslizo en la tercera cadena. Ahí está cerrada la primera vuelta. Vamos a empezar la vuelta 2, 3 cadenas para el primer punto alto. Estas 3 cadenas corresponden a este espacio del último grupo que vamos a tejer. Una cadena de separación y el primer grupo que vamos a tejer en el espacio de cadena. Así vamos a continuar en la vuelta 2 con los mismos grupos que la vuelta anterior. Así vamos a continuar con la vuelta 2. Terminamos la vuelta 2 con los 2 puntos altos en el último espacio de cadena. Aquí tengo los 2 puntos altos. En la tercera cadena deslizo y ahí cerramos la vuelta 2. Vamos a tejer la 3. En este mismo espacio tejemos las 3 cadenas y 2 puntos altos para el grupo de 3. Así vamos a estar tejiendo las vueltas. Esta tercera vuelta la empezamos en este espacio. La siguiente la vamos a empezar como la segunda vuelta y vamos a estar repitiendo lo mismo, la cadena de separación y cada grupo de 3 en el espacio de cadena. La vuelta 3 la cerré como la vuelta 1. Aquí después de la cadena, en la tercera cadena deslizo y voy a empezar la vuelta 4 como la vuelta 2. Solamente las 4 cadenas, 3 para el punto alto y una cadena de separación. Así vamos a estar tejiendo en cada inicio de cada vuelta, como la vuelta 2 y como la vuelta 3. Y las vamos a estar cerrando de la misma forma que cerramos estas 2 vueltas. Tejí 8 vueltas. Aquí separé a las 8 vueltas 19 grupos en esta parte y 19 grupos a este lado. Aquí está la mitad de los 19. Esta la vamos a colocar para la espalda porque aquí estamos uniendo las vueltas. Aquí está marcada la parte del frente y a la mitad de los 19 que tenemos en este lado lo estoy marcando la mitad y la mitad. Aquí vamos a tejer los rombos.
en cada costado de la blusa. Vamos a empezar la vuelta 9 y vamos a tejer los grupos hasta este último espacio que tenemos antes de la marca. Aquí empecé la vuelta, aquí tenemos la marquita, tejí 25 cadenas para continuar en el siguiente espacio de cadena el grupo de 3. Aquí tengo el grupo de 3 y vamos a continuar. Aquí tenemos la mitad. Vamos a tejer hasta este espacio. Aquí estoy en el siguiente costado. Aquí ya tejimos este. Aquí tengo la marquita, las 25 cadenas, y en este mismo espacio, después de la marquita, tejemos el grupo de 3 y así vamos a continuar para cerrar la vuelta, la número 9, con los grupos de 3 y el espacio de cadena. Terminé la vuelta 9 y empecé la vuelta 10. Llegué al espacio del rombo. Aquí tengo el último grupo, 12 cadenas, medio punto, y tejo 12 cadenas y el grupo de 3 puntos altos. Así vamos a tejer toda la vuelta. En el espacio de los costados, este grupo de cadenas, y cerramos la vuelta. 12 cadenas. Terminé la vuelta 10 y empecé la vuelta 11. Aquí ya tengo tejido este costado. En la vuelta 10 tejimos el medio punto a la mitad de las cadenas de la vuelta anterior. Este espacio de cadenas ya lo tengo tejido en la vuelta 11 que empecé. Aquí tejemos 10 cadenas. Así tejí el espacio de cadenas, 10 cadenas y medio punto en la primera cadena que tenemos aquí, medio punto, y en el medio punto tejemos un medio punto, y en la siguiente cadena medio punto. Vamos a tejer 3 medios puntos y tejemos 10 cadenas. Tengo las 10 cadenas y vamos a continuar tejiendo los grupos de 3 puntos altos para cerrar la vuelta 11. Aquí llegué hasta la vuelta 19. En estas dos primeras cadenas es la vuelta 9. Cada cadena es una vuelta. Aquí tenemos el espacio, cómo va el grupo de los puntos altos, va disminuyendo. En esta vuelta 19, hasta ahí es la cintura. Ahí es donde vamos a tejer al lado contrario. Vamos a ir tejiendo los puntos altos. Esta es la vuelta 9. Tengo las anotaciones. Estas son las anotaciones. Esta línea son las vueltas, las cadenas, los medios puntos que van en medio y las cadenas después de los medios puntos. En la vuelta 9 son 25 cadenas. En la vuelta 10, 12 cadenas, un medio punto y 12 cadenas. En la vuelta 11, 10 cadenas, 3 medios puntos y se repite la misma cantidad de cadenas, 10. En la vuelta 12 tenemos 8 cadenas y se van aumentando 2 medios puntos en cada vuelta. Estas son las cadenas que van a los lados de los medios puntos. En la vuelta 14
son las mismas cadenas hasta la vuelta 19, y aquí se siguen aumentando 2 medios puntos hasta llegar en la vuelta 19 con 19 medios puntos y las mismas cantidad de cadenas después del medio punto. Le explico. El medio punto va a tejer el primer medio punto en la última cadena, los mismos medios puntos que tejió de la vuelta anterior, y en la primera cadena el siguiente medio punto. Para tener esta forma del triángulo, le voy a dar otra información muy importante también. Aquí tenemos en la mitad de la cintura 3 y 3, 6 y 3, 9 grupos en la cintura. Ahí van a quedar estos. Si lo está tejiendo con hilo más delgado, va a tener más puntos, más espacios de grupos en esta vuelta de la cintura. Aquí vamos a empezar la vuelta 20. Empezamos la vuelta 20 igual. Vamos a llegar hasta este espacio. Empecé la vuelta 20. Tengo el espacio de la cadena. Voy a tejer el siguiente grupo de 3 puntos altos. Los voy a tejer por debajo de la cadena. 2 solamente voy a tejer en esta forma por debajo de la cadena. Y el último voy a tejerlo adentro de la cadena. Es la primera cadena. Para que queden fijos en esta forma, no tenga movimiento, y tejo 6 cadenas. Paso un espacio de medio punto en el siguiente. Empiezo a tejer los medios puntos que tenemos. Aquí disminuimos uno pasándolo. Vamos a tejer 17 medios puntos. Aquí tengo los 17 medios puntos y tenemos un medio punto al final. Este así lo vamos a dejar, no lo vamos a tejer. 6 cadenas. En la primera cadena tejemos el primer punto alto y por debajo de la cadena tejemos los 2 siguientes puntos altos. Una cadena de separación, y vamos a continuar tejiendo los grupos que tenemos al frente de la blusa, y repetimos lo mismo en este lado para terminar la vuelta 20. Terminé la vuelta 20 y estoy con la 21. Aquí tengo el último grupo en la cadena. Va aumentando los grupos. Aquí vamos a continuar con 6 cadenas. Aquí tengo las 6 cadenas, pasamos el medio punto y en el siguiente empezamos a tejer el primer medio punto. Vamos a tejer 15 medios puntos. Ok, les voy a indicar cómo vamos a continuar. Estamos en la vuelta 21 con 6 cadenas y 15 medios puntos y 6 cadenas. Vamos a ir tejiendo estas cadenas hasta terminar en la vuelta 28 con 14 cadenas y un medio punto y 14 cadenas. Estos círculos que tengo aquí marcado es la cintura, es la única vuelta que no se va a repetir. Aquí, como se fue aumentando 2 medios puntos, aquí se van a ir disminuyendo y tenemos las mismas cantidades en cada vuelta, pero aquí está en forma de disminución. Igual las cadenas, igual, solamente que en la 28 son 14 y 14. Así vamos a terminar este espacio de cadenas.
Aquí estoy en la vuelta 28. Aquí está el espacio de los puntos altos. Tengo 14 cadenas. Voy a tejer el medio punto. En el segundo medio punto, de nuevo tejo las 14 cadenas. Aquí tengo las 14 cadenas después del medio punto y tejemos el grupo de 3 puntos altos en el espacio de la cadena. Tejo solamente un punto alto. Por debajo de la cadena tejo los dos. Vamos a terminar esta vuelta, la 28. Empecé la vuelta 29. Esta vuelta anterior es la de las 14 cadenas y 14 cadenas de la vuelta 28. Aquí tejí el grupo de 3 puntos altos. Vamos a tejer una cadena y vamos a tejer en la primera cadena el primer punto alto. Y los 2 puntos altos por debajo de la cadena. Y así vamos a continuar ya tejiendo solamente los grupos de 3 puntos altos de una cadena de separación. Ahí tenemos este espacio. Es la vuelta 29. Terminé la vuelta 29. Esta es la que tenemos aquí. Empecé la vuelta 30. Tejí la cadena. En el espacio de la cadena vamos a tejer el grupo de 3. Vamos a tejer 3 vueltas. Aquí ya se recuperaron todos los grupos, los mismos con los que empezamos. Vamos a tejer los mismos puntos, 3 vueltas. Hasta la vuelta 32 vamos a tejer. Aquí tejí 4 vueltas para empezar la parte del frente. Usted puede tejer solamente 2 vueltas y empezar la parte del frente y quitarle 2 vueltas a este espacio para que reduzca lo largo de la blusa. Aquí tejí una vuelta más de los grupos de puntos altos. Estoy marcando la vuelta 30, 31, 32 y 33. Vamos a tejer la 34. Aquí tengo la parte de la espalda, el centro, y solamente estoy colocando también la marquita de los lados, la mitad y la mitad. Aquí tengo la parte del frente también marcada. Vamos a deslizar para empezar la vuelta 34. Deslizamos el siguiente punto, 2, 3 y por debajo de la cadena deslizo, tejo 4 cadenas. Vamos a tejer todo alrededor hasta este espacio antes de llegar a la mitad de la parte del frente de la blusa. Vamos a llegar aquí. Ok, aquí ya estamos en el centro de la parte del frente. Vamos a empezar a tejer el rombo, así como empezamos a tejer este. Lo vamos a tejer aquí las 25 cadenas. Aquí tengo las 25 cadenas. Tejo el siguiente grupo y así voy a tejer. Aquí ya tenemos terminado este espacio de la cadena. Vamos a continuar hasta llegar hasta este último espacio para tejer el grupo de 3 puntos altos y las 25 cadenas en la parte de atrás. Esta es la vuelta 34. Voy a cerrar la vuelta 34.
Aquí tenemos el espacio de cadena de la parte del frente. Aquí estamos para cerrar la vuelta. Este es el centro de la espalda. Tengo las 25 cadenas, las mismas que tejimos al frente. En este espacio tejemos 2 puntos altos. Deslizamos en la tercera cadena. Aquí ya tenemos el grupo de 3 y cerrando la vuelta 34. Vamos a tejer la última vuelta antes de empezar la sisa o la bocamanga. Empezamos con el primer grupo en este primer espacio de cadena. Así vamos a continuar hasta llegar al frente para tejer el espacio de cadena. Aquí empezamos la vuelta 35 y vamos a tejer hasta este último espacio de cadena el grupo de 3. Aquí estoy en la parte del frente. Tengo el último grupo, 12 cadenas y medio punto en la cadena 13. Ahí es el centro. Y voy a regresarme con 12 cadenas y tejo el grupo en el siguiente espacio de cadena. Aquí tengo las 12 cadenas. Vamos a tejer el medio punto, 4, 6, 8, 10, 12 en la 13, el medio punto, tejo de nuevo 12 cadenas y deslizo en la tercera cadena y aquí vamos a cortar el hilo. Voy a dejar hilo suficiente. Vamos a empezar a tejer en la parte de la espalda solamente. Ok, aquí cortamos el hilo después de las 12 cadenas. Aquí está este espacio. Estas son las 2 vueltas que hemos tejido. Hasta este espacio, la parte de atrás y la parte del frente son exactamente iguales. Solamente tengo tejida la parte de la espalda. Vamos a tejer la del frente, que es exactamente igual que la parte de atrás. Así como vamos a tejer esta parte del frente, se va a tejer la parte de atrás. Aquí tengo las 2 vueltas, que es la vuelta 35, esta última que tejimos alrededor de toda la blusa. Aquí está la parte del costado, esta es la mitad. Aquí está este espacio de cadena que tejimos a los costados. Aquí toma el grupo de 3 puntos altos, lo vamos siguiendo y aquí tenemos la mitad. Aquí empezamos la bocamanga o la sisa. Aquí está igual también. Tenemos este lado igual marcado. Aquí está el otro lado del espacio de cadenas. Aquí tenemos el centro. Este es el grupo del centro. Y aquí está la mitad. Aquí anudo el hilo para empezar la parte del frente. Si este es la mitad del lado, solamente pasamos 3 puntos altos y anudamos el hilo. De la mitad pasamos 3 puntos altos. Aquí vamos a empezar el primer grupo de 3 puntos altos con las 3 cadenas. Tejemos el primer punto alto. Aquí tenemos el grupo de 3, la cadena, y vamos a continuar tejiendo hasta este último espacio. En cada espacio de cadena lo mismo tejemos.
Ok, aquí tejí el último grupo, 10 cadenas, el primer medio punto en la última cadena y en el medio punto tejemos el siguiente medio punto y en la primer cadena vamos a tejer medio punto. Ahí tenemos los 3 medios puntos y tejemos las 10 cadenas. Tengo las 10 cadenas, el grupo de 3, aquí tengo el grupo de 3. Vamos a continuar con los grupos de 3 hasta este espacio que tenemos antes de la marquita. Hasta ahí vamos a tejer. Aquí llegué al último espacio de cadena. Así como empezamos esta vuelta, así la estoy terminando. Le voy a dar vuelta al tejido. Vamos a tejer esta vuelta al lado revés del tejido. Ahí ya le di vuelta. Voy a deslizar los 3 puntos altos. Este es el primero, 2, 3 y el último por debajo del espacio de cadena. Y aquí empezamos el primer grupo de 3 en el siguiente espacio de cadena. Vamos a tejer hasta este espacio. Ok, ahí llegué al último espacio del grupo, 8 cadenas y tejemos 5 medios puntos. El primero en la última cadena, 1, 2, 3, 4 y 5, 8 cadenas y continuamos con los grupos de 3, la cadena. Ahí tenemos el espacio avanzando. Les voy a dirigir en cada vuelta. No les he estado enumerando las vueltas. Cuando empezamos esta, cuando la terminamos, es la 35 y llevamos 2 vueltas de la bocamanga y tenemos una disminución, y en esta también viene siendo una disminución porque no se tomó en cuenta este espacio, ahí se dejó sin tejer. Vamos a continuar para terminar en el último espacio que tenemos aquí de cadena. Llegamos hasta el último espacio de cadena. Le voy a dar vuelta al tejido. Estamos al lado derecho y recuerden que estamos tejiendo la parte del frente de la blusa. Voy a poner el hilo para la parte de atrás. Deslizo los 3 puntos altos, 1, 2 y 3, el último por debajo de la cadena y tejo el grupo de 3. Así vamos a continuar tejiendo los grupos de 3 hasta este último espacio, y aquí continuamos con 7 cadenas y 7 medios puntos y 7 cadenas, y en este espacio vamos a continuar con los grupos. Ok, aquí terminé la vuelta. Aquí tenemos 7 cadenas y 7 cadenas y 7 medios puntos y 6 grupos y 6 grupos. Vamos a continuar. Aquí tejo 3 cadenas, le doy vuelta al tejido al lado revés. Vamos a tejer esta vuelta en este mismo espacio. Arriba del punto alto tejemos el primer grupo, una cadena, y en el primer espacio de cadena tejemos el siguiente grupo. Así vamos a continuar hasta el espacio de cadena. Aquí tejemos 6 cadenas, 9 medios puntos y 6 cadenas, y en cada espacio el grupo de 3. Ok, no sé si sea tarde, pero quiero rectificar algo. Vamos a enumerar las vueltas. No puedo estar indicándoles las vueltas sin los números.
porque después vienen las preguntas. Vamos a decir que es la número 1, esta primera que hicimos aquí. Vamos en la 4. Ok, aquí tenemos 6 grupos, 6 cadenas, 9 medios puntos y 6 cadenas. Aquí tenemos 5 grupos. Vamos a tejer el último, una cadena. La cadena 3, vamos a tejer el grupo de 3. Y ahí ya tenemos el mismo espacio de grupos, 6 grupos, así como empezamos la vuelta. La 4. Vamos a tejer la 5. Le doy vuelta, deslizamos 3 espacios, por debajo de la cadena el último, y el grupo de 3 vamos a empezar a tejerlo. Vamos a tejer 5 grupos, 6 cadenas, 11 medios puntos y 6 cadenas y 5 grupos para terminar la vuelta 5. Ok, la vuelta 5, ahí tenemos 5 grupos, 6 cadenas, 11 medios puntos, 6 cadenas y 5 grupos. Vamos a tejer las 6, 3 cadenas, le damos vuelta al tejido. En este mismo espacio tejemos el primer grupo. Aquí tenemos el primer grupo, la cadena, y así vamos a tejer 5 grupos, 6 cadenas, 13 medios puntos, 6 cadenas y los 5 grupos. Terminamos la vuelta 6. Ok, ahí está terminada la vuelta 6. 5 grupos, 6 cadenas, 13 medios puntos, 6 cadenas y 5 grupos. El último, en el último espacio del punto alto. Damos vuelta al tejido. Vamos a tejer al lado derecho esta vuelta, las 7. Vamos a deslizar 3 puntos, ahí deslizo por debajo de la cadena y empezamos aquí las 3 cadenas para el primer punto alto, y así tejemos el grupo de 3 con el espacio de cadena. Vamos a tejer 4 grupos, 6 cadenas, 15 medios puntos, 6 cadenas, y en este espacio tejemos 4 grupos. Es la vuelta 7. Ok, ahí tenemos la vuelta terminada, las 7. 4 grupos, 6 cadenas, 15 medios puntos, 6 cadenas y los 4 grupos. Vamos a empezar la 8. Aquí tejemos 3 cadenas para dar vuelta al tejido. Estamos al lado revés. En este mismo espacio tejemos el primer grupo de 3, la cadena, y así vamos a continuar para tener 4 grupos, 6 cadenas, 17 medios puntos, 6 cadenas y los 4 grupos. La vuelta 8. Terminé la vuelta 8, ya le di vuelta al tejido. Aquí tenemos 4 grupos, 6 cadenas, 17 medios puntos y 6 cadenas y 4 grupos. Aquí deslicé ya los 3 puntos, tejí el primer grupo, una cadena, y vamos a continuar con 2 grupos solamente, 6 cadenas, 19 medios puntos, 6 cadenas y 3 grupos. Terminé la vuelta 9. Aquí tengo los 3 grupos, 6 cadenas, 19 medios puntos, 6 cadenas y los 3 grupos. Vamos a empezar a tejer el hombro separado. Tejemos en la parte de la espalda. Tengo 5 vueltas en el hombro. Aquí están los hombros de la espalda, por si los va a tejer antes que la parte del frente. Si teje la parte de la espalda, aquí anudé el hilo para empezar a tejer las 5 vueltas de la espalda. Esta termina a este lado y esta igual a este lado. No termina, sino que tiene el punto alto en la orilla, igual
en este lado. Aquí en la parte del frente vamos a tejer cuatro vueltas. Dejo las 3 cadenas, 4 vueltas en el hombro. Esta es la primera. En este mismo espacio tejemos el primer grupo, la cadena de separación, y tejemos 2 grupos solamente. Vamos a tener un total de 3 grupos en las 4 vueltas. Ahí están los 3 grupos, 3 cadenas. Vamos a empezar la 2, vuelta al tejido. En el mismo espacio tejemos el primer grupo de 3 y 2 más. Ahí está terminada la segunda vuelta del hombro. Vamos a empezar la 3 cadenas, vuelta al tejido. En el mismo espacio tejemos el primer grupo, la cadena y 2 grupos más. Ahí está la tercera vuelta terminada. Empezamos la última vuelta, 3 cadenas. Vamos a darle vuelta al tejido. Aquí vamos a tejer la última vuelta. Ya tengo las 3 cadenas en el mismo espacio. Tejo el grupo de 3. Vamos a unir con la espalda. Si usted hace primero la parte del frente, no hay problema. Cuando teja la espalda va a hacer esto que estamos haciendo en la última vuelta de la espalda. Después de terminar el grupo de 3, en este espacio de cadena vamos a deslizar ahí, deslizamos el punto y tejemos el siguiente grupo de 3 en la misma vuelta que estamos terminando, la 4. O usted va a unir los hombros como sepa hacerlo. En este espacio de cadena deslizo y tejemos el grupo de 3. Este grupo es el último de la vuelta 4 y aquí ya terminamos la vuelta. Deslizamos en la cadena y ahí tenemos terminado. Aquí cortamos el hilo, ahí está cortado, y ahí tenemos la misma forma, un grupo afuera, uno adentro, uno afuera. Igual en la parte de la manga, este queda afuera y este queda adentro. Ya que terminamos el hombro y lo unimos a la espalda, la parte del frente, vamos a tejer este lado. En este punto alto vamos a anudar el hilo y aquí empezamos en este mismo espacio el primer grupo y lo vamos a tejer exactamente como este hombro. Aquí empezamos y vamos a tejer hasta este espacio el último grupo de 3 puntos altos y lo terminamos y lo unimos a la espalda. Ahí ya tenemos los hombros, están unidos. Ahí tenemos la cintura, tenemos hasta la parte de abajo de la cintura. Aquí ya la tenemos terminada. Aquí tenemos la parte de arriba de la blusa. Aquí tenemos el lado hasta la parte de abajo. Espero que le haya gustado esta blusa. Es fácil, rápido y muy bonita para tejerse. Espero sus comentarios. Dele like y suscríbase para que tenga los próximos proyectos. Gracias por ver mi video y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias de nuevo, un abrazo grande para todos y aquí estamos. Gracias.